Hoy son muchos los que se inventan un Dios personal y aunque digan el nombre de Jesús o el de Jehová, su Dios es 100% amor, pero no un amor genuino, sino un amor alcahuete o permisivo. Y es tan alcahuete, es tan permisivo que incluso hay ladrones que se comiendan a su Dios antes de salir a robar, demostrando con esto claramente que no conocen al Dios vivo. Por otro lado, una gran multitud, cobijada por una religión, de igual modo desconocen por completo al Dios vivo, aunque pueden conocer cierta parte de él, pero conocerlo en parte es lo mismo que no conocerlo. El papado presenta a Jesús como un ser pasivo y la gente se ha creado esa imagen de él. Pude leer un documento donde se decía que el pasaje de la purificación del templo era completamente simbólico y que Jesús nunca se enojaría. Y son varios los que creen que cuando Jesús vuelva vendrá lleno de amor y misericordia, perdonando a todo cuanto se ponga por delante. Lo que demuestra también que no conocen a Dios. Personalmente, yo he escuchado esto en varias películas, que son el medio por el cual la gente aprende estas enseñanzas, como el panteísmo, como la idolatría, el hinduismo y todo tipo de paganismo que el maligno se ha inventado. La disolución mía es cuando se genera por el motivo de conocer gente o escuchar gente que dice que es un creyente, que cree en Jesús y está completamente alejado del verdadero Jesús. Y está viviendo y cometiendo errores día tras día, yéndose en contra de Jesucristo. La ira en el ser humano es mala, pues lleva al asesinato, venganza y todo tipo de mal. Es más, la palabra de Dios nos pide que nos alejemos y nos cuidemos de la ira, cuando dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que nos enseña que el enojo puede dar como resultado la ira, y es en este momento en que tenemos que actuar y eliminar el enojo, evitando que nazca la ira. Pero la ira de Dios es completamente distinta y diferente, porque la ira de Dios es justa y limpia de todo tipo de pecado, porque se genera en un ser santo y justo que tiene perfecto dominio de sus distintas cualidades. Además podemos ver que Dios retarda su ira, dando lugar para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano recapacite y se vuelva al camino que Dios le ha llamado a seguir. Pero, ¿qué motivos son los cuales llevan a Dios al momento de la ira? La respuesta es una sola y simple. Es el delito, el pecado y la injusticia. Porque estos detienen la justicia, por lo que Dios siente ira por todos los que detienen la justicia al vivir poniendo por obra la injusticia. La Biblia dice que el Señor es tardo para la ira, pero de igual modo se manifiesta. Romanos 1:18. Son muchos los ejemplos
donde Dios derramó su ira sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando éste se desviaba de sus mandamientos, él le era infiel este pueblo, el pueblo de los judíos. Dios derramaba su ira sobre ellos. Desde los antiguos tiempos esto ha sido así. Y cuando venga a restaurar su reino, será de la misma forma, derramando su ira, para que los hombres aprendan la justicia. Todos los idólatras y todos los que quisieran recibir el amor de Dios, pero no caminaron en toda su vida conforme a lo que Dios ha dicho, recibirán la ira de Dios. Esto lo dice Romanos 2, verso 2 al 11. Todos los paganos y todos los que no quisieran recibir el amor de Dios van a tener que recibir, quieran o no quieran, la ira de Dios. Los profetas lo decían ya en el antiguo tiempo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, lo que deja entender que en un determinado periodo de tiempo, en un momento de la historia humana, el hombre no podrá encontrar a Dios, porque será el momento en que Dios Todopoderoso derrame su ira sobre el mundo entero. Recordemos el diluvio. 100 años después de que Dios le avisó a Noé, cayó el juicio de la ira de Dios. Se tomó su tiempo, claro. Mira, en realidad fueron 120 años. 120 años en que Noé y su familia construyó el arca y predicó del diluvio que vendría y el motivo por el cual vendría y quién enviaría ese diluvio. Pero la mayoría del mundo no quiso ir. Pero la mayoría del mundo, aunque vieron cómo Dios trajo de cada uno de los animales al arca, porque no anduvo Noé ni su familia buscando los animales, como algunos ridículos dicen por ahí en programas de televisión. Dios envió a cada uno de los animales hacia Noé. Noé simplemente tuvo que hacerlos entrar a la barca, nada más. Dios tiene que dejar lugar para su ira y derramarla precisamente porque Él es justo. Dios tiene distintas cualidades y son cualidades divinas y son únicas. Nadie más puede tenerla porque no hay nadie antes de Él y nadie después de Él. Dios es único. Todo lo que Dios hace es bueno, limpio y perfecto. Por eso que la ira de Dios es perfecta. Bueno, tomando en cuenta cómo la gente se ha inventado un Dios distinto del que realmente es, vamos a revisar un poquito esta cualidad de Dios que es la ira. Si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos al libro de Génesis 11:1, donde dice, en el nombre de Jesús: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y los consumió desde uno de los extremos del campamento. ¿Te das cuenta? Aquí también en el verso 2 dice: Moisés clamó por el pueblo, y Jehová detuvo el fuego. Aquí vemos cómo el pueblo empezó a murmurar sobre el hecho de que lo habían sacado de Egipto y ahora ellos tenían hambre, ahora ellos estaban pasando necesidades, que no les gustaba estar en el desierto, que estaban cansados, que etcétera y etcétera y etcétera. Y esto no le pareció nada bien a Dios, y ardió su ira y le envió fuego, quemando uno de los extremos del campamento. ¿Esto es alegórico, hermano? ¿Le parece a usted que lo que acabamos de leer es solamente está escrito por estar escrito?
No, porque efectivamente así ocurrió. Dios envió su ira y ese fuego consumió a varios. No fue solamente para quemarle las tiendas. Si vamos al capítulo 22, el verso 32, dice que la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Aquí tenemos el momento en que una persona va a un lugar donde Dios no aprueba que vaya y el Señor pone un ángel, precisamente el ángel de Jehová, en medio del camino para parar a este hombre, que era un hombre al que le gustaba mucho la plata. Y vemos cómo no solamente Dios aquí se llenó de ira, sino que envió al ángel de Jehová para hacerle estorbo o avisarle a este hombre que se estaba saliendo de su voluntad. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, verso 17, dice: no se pagará a tu mano nada de lo del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique con lo tuyo a tus padres. En esta oportunidad vemos cómo Dios había enviado una orden en la que decía que debía entrar a cierto pueblo o a cierta ciudad a la cual él había declarado anatema, lo cual quiere decir maldita. Y cuando Dios maldecía una ciudad o un pueblo, los hijos de Israel deberían entrar a esa ciudad y ese pueblo y destruir todo, matar a todo hombre y mujer que encontraran, e incluso los animales no podían ser tomados para ellos. No podían tomar botín tampoco, fuera oro, fuera plata, nada. El que lo hiciera haría arder la ira de Jehová, los cuales ellos ya tenían bastante costumbre de ver cuando el Dios Todopoderoso se enojaba. Tenemos otro ejemplo en Deuteronomio 29:20, y dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Fíjate bien, todo lo que conlleva la ira de Dios sobre, en este caso, un hombre. Vemos que el Dios Todopoderoso se aira. Segunda de Reyes. Aquí ya ha ocurrido un tiempo bastante largo entre Génesis y Segunda de Reyes, pero el Dios sigue siendo el mismo. Dice en Segunda de Reyes: id y preguntad a Jehová por mí y al pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Bien, aquí tenemos la siguiente situación, donde un joven rey le llevan el libro de Jehová que habían encontrado, libro que estaba extraviado, estaba perdido por años. Y vemos aquí cómo
la, la actitud de este joven varón de preocupación, porque los padres de ellos, sus descendientes, no habían caminado en la vida conforme a la voluntad de Dios, voluntad que estaba escrita en aquel libro. Y vemos que él también tenía conocimiento, a pesar de su juventud, de que Dios se airaba. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 8, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual era santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Es bastante repetitiva la actitud del pueblo de los judíos en el Antiguo Testamento, donde cada cierto tiempo, después de haber disfrutado de grandes bendiciones de Dios, de tener paz o tranquilidad, en que el pueblo empieza de alguna u otra manera a extraviarse. Se empieza a ir en pos de ideas ajenas, ideas que el maligno va poniendo en una o cual persona, y esta idea se va cobijando en la mente de las distintas personas y se van apartando del Señor. Y así esto va de a poquito, no es solamente de un día para otro, sino yo diría que de año en año, en que más gente se va sumando a una idea, a una costumbre, a una desviación de la palabra de Dios. Y justamente en ese tiempo Dios tenía la costumbre de, cuando esto ocurría en el templo en el pueblo de los judíos, Dios simplemente se limitaba a enviarle profetas. Por supuesto, los profetas no eran escuchados, generalmente eran ignorados, otras veces eran incluso encarcelados, y el pueblo entero se iba en pos de esa idea, de ese gusto, que generalmente eran cosas carnales o paganas, y dejaban al Dios Todopoderoso. Hasta cuando se daban cuenta, cuando los enemigos ya los tenían casi destruidos, cuando ya ellos veían que todo iba para mal, y recién se daban cuenta de que todo ese mal que les había venido era porque habían dejado de servir a Jehová, y, y todo lo que estaban cosechando era simplemente por su desvío del camino que Dios le había dado. Esto era bien repetitivo, como digo, en el Antiguo Testamento. Es bastante, es una costumbre muy del ser humano, no solamente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ocurre exactamente lo mismo, solo que hoy estamos en la gracia, y aun que estemos en la gracia, aún así no nos acostumbramos de repente a rebelarnos en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 9, verso 13, dice: Dios no volverá su ira atrás, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Aquí vemos cómo Job también tiene conocimiento de la ira de Jehová. Job también sabía que el Dios Todopoderoso, santo, puro, tardo para la ira y grande en misericordia, por muy grande que sea su misericordia, siempre llega al lugar para la ira. Y a veces es necesario. Generalmente se dice que Dios se aira cuando es oportunamente necesario. Salmo 2, verso 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Mira qué salmo más directo y claro. Honrad al Hijo. Nosotros estamos justamente bajo la bendición del Hijo de Dios, Jesús. Y vemos que aquí
está diciendo que el Hijo también se aira. Salmo 34, 16 dice: la ira de Jehová está contra todos los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Te das cuenta? La ira de Dios está a todos los que hacen mal. Hacer el mal es vivir fuera de la voluntad de Dios. Hacer el mal es ignorar lo que Dios dice que es malo. Eso es hacer el mal. Si Dios dice que la idolatría es mala y tú practicas la idolatría, estás haciendo mal delante de los ojos de Dios. Y eso que estás haciendo mal, aunque pasen 10 años, 20 años, 30, 50, 60 años, tarde o temprano llegará la ira de Dios sobre ti. Ahora, tomando en cuenta que mucha gente dice, bueno, pues eso fue en el Antiguo Testamento. Claro, pero el Antiguo Testamento está escrito y está para ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cayeron en el antiguo tiempo. Vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios se airó y destruyó el mundo completo, la vida que había en el mundo completamente, y dejó solamente a Noé y su familia. Más adelante vemos cómo Dios también se airó sobre una de las tribus de Israel que se estaban de alguna forma revolucionando en contra de Moisés, siervo de Dios, y los envió directo al infierno vivos. Vemos también cómo Dios se airó y dio lugar para su ira cuando los pecados de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que estaban a su alrededor ya llegaron al colmo del pecado, y Dios sacó a su gente, en este caso la familia de Lot, y derramó su ira sobre estas ciudades. Por más que el hombre sea impío, por más que el hombre sea incrédulo o ateo, o abra su boca para decir que no existe Dios y que no cree en Dios, usted puede ir perfectamente y ver la ciudad o el lugar donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde han ido científicos a estudiar efectivamente el motivo por el cual esta ciudad ya no existe. Y se han dado cuenta que efectivamente fue víctima de una explosión rápida, una destrucción muy rápida por el fuego. No importa las explicaciones que ellos le den, porque ellos siempre van a querer encontrar una explicación, como ellos dicen, una explicación natural, una explicación que deje fuera la voluntad de Dios. Amigo, todo lo que pasa aquí en la tierra pasa por la voluntad de Dios. Todo lo bueno que pasa aquí en la tierra es porque Dios lo ha dado. Todo lo malo que Dios deja que el maligno haga en esta tierra es por algo. Es porque lo merece. En primer lugar es porque lo merecemos. En segundo lugar es porque Dios es todopoderoso y Él sabe cuándo es necesario dejar lugar para su ira. Bueno, si revisamos el Nuevo Testamento, también encontramos que Jesucristo se llena de ira también. Jesucristo también se enoja. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Este versículo es pero completamente claro. Y aquí deja bien en claro que no existen las religiones que te lleven a Dios. Las religiones no llevan a Dios, ninguna. Las religiones lo único que hacen es entretener a la persona, es mantenerla en un estado alejado de Dios y conformarla.
Eso es lo único que hace una religión, conformar a una persona, entretenerla, mantenerla desviada de Dios hasta que mueran. Ese es el resultado de una religión. Aquí dice en este verso, en Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios. Porque Dios, el Padre, ha estipulado un día en que va a derramar la ira de Dios sobre este planeta. Como nosotros decimos, Dios tiene paciencia. Y por Dios que tiene paciencia. Pero así como tiene paciencia, cuando Dios se enoja, no hay nadie que pueda quedar en pie. Cuando Dios le da lugar a su ira, por Dios es mejor estar con Dios que en contra de Dios. Y aquí este verso refleja que hay un lugar, hay un día, hay un momento en que Dios va a derramar su ira. Pero hay forma de escapar de ese momento. Hay forma de escapar de esa ira. Y la forma es su Hijo, Jesucristo. Ese que te da la vida eterna. Y te la da gratis, no te cobra. Pero si tú rehusas creer en Él, si tú no quieres creer en Él, lo que te espera es ver la ira de Dios. En el libro de Romanos, en el primer capítulo 1, en el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es otro versículo también que nos enseña algo muy importante. La mayoría de las naciones del mundo están regidas por democracias. La que no tiene democracia tiene reinados. Pero al fin y al cabo, los reyes de hoy no son ni la mitad de lo que eran en el antiguo tiempo. Igual han dado lugar a una forma de democracia para poder gobernar. Y justamente dentro de la forma que se ha estipulado para crear una nación, casi todas las naciones ostentan un poder político, y ese poder está dividido en el poder judicial, en el poder ejecutivo y en el legislativo. Y estos tres poderes, que son independientes el uno del otro, se dedican a hacer la distinta jurisprudencia y todas las leyes que van a regir la nación en la que están. Y fíjese, querido hermano, que en esa forma de actuar tenemos que hay un ejemplo muy repetitivo de que yo siempre traigo a la luz, y es el país de Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos es un país, si no es que es después de mucho tiempo, yo diría que es el único país que se formó prácticamente por la gran mayoría de evangélicos. Y por supuesto, al principio, desde su Carta Magna hacia adelante, todo tomaba en consideración en la palabra de Dios. Todo lo que las autoridades decían, se cuidaban de decirlo de forma respetuosa y no ir en contra de lo que Dios decía en su palabra. Y por eso que Dios bendijo esta nación, desde los Estados Unidos. Pero eso, conforme fue pasando el tiempo, se ha ido perdiendo. Y hoy, cada día están sacando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Me asombró a mí por primera vez la vez que leí un documento oficial donde salía que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
La mayoría de los legisladores que habían ahí, la mayoría eran evangélicos. Pero aún siendo ellos la mayoría, ellos, esos evangélicos, ellos votaron para sacar la Biblia de los colegios, siendo ellos mayoría. Votaron para prohibir que se orara en los colegios. Y hoy en día, en ese país, está prohibido que un niño o una niña hablen de Jesús. Si hay un niño que se le ocurre decir, o en el, no sé, pues en el salón de clase o en el recreo, decir algo sobre Jesús, el profesor de ese niño lo dice al director y llaman a los padres de ese niño y le amenazan con echar al niño del colegio por hablar de Jesús en un país que se supone que es evangélico hoy en día. Entonces, este verso que acabamos de leer en Romanos 1:18 refleja esto. No sé si usted me está entendiendo, pero lo voy a leer de nuevo para que usted más o menos entienda lo que le acabo de contar y entienda más o menos el versículo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No sé si usted captó lo que le quiero decir. Lo que los legisladores de los Estados Unidos han hecho al prohibir la Biblia en los colegios, al prohibir que se ore en las salas de clase al Dios Todopoderoso, y al prohibir que un niño pueda hablar de Jesús en el colegio, esas leyes que ellos han hecho están impidiendo la justicia y la verdad de Dios. ¿Qué es lo que trae esta actitud como consecuencia? La ira de Dios. ¿Qué es lo que pasa en los colegios de los Estados Unidos cada cierto tiempo? Entra un tipo loco y mata a un montón de profesores y alumnos, y después, llorando, se empiezan a acordar de Dios. ¿Por qué será que les viene esto? ¿Te das cuenta? Y esto se está haciendo no solamente ahora a nivel de los colegios, se está haciendo a nivel de todo el país de los Estados Unidos. De todas partes quieren sacar a Dios, de todas partes. Vamos a otro versículo. En Efesios 5, capítulo 5, verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto es muy común hoy en día, hermano. Y también muy revelador este verso. Lo voy a repetir. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto es muy importante, hermano. Jesucristo dijo que en estos tiempos en los que estábamos viviendo nosotros, iban a ser tiempos de mentira. Mentira siempre ha habido en el mundo, durante todo el mundo, durante todos los tiempos, durante todas las, prácticamente todo el globo. Donde hay seres humanos siempre hay mentira. Pero el Señor Jesucristo se refería evidentemente a una mentira que negara su existencia, que negara su palabra. Y aquí dice que nadie os engañe con palabras vanas. O sea, que nos cuidemos, que nadie nos venga a engañar. Porque si nos engañan, nosotros nos vamos a volver desobedientes. Vamos a desobedecer si nos dejamos engañar. Cuando desobedecemos a Dios, quiere decir que empezamos a practicar el pecado, a practicar lo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué viene ahí con eso? Viene la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces,
Aquí claramente este versículo de Efesios 5:6 está diciendo que a todos aquellos que se dejan engañar, el engaño ese no le va a servir de excusa delante de Dios. No, Señor. Si se dejan engañar, van a empezar a ser desobedientes a Dios y ya no van a ver a Dios como ellos quieren. Van a ver la ira de Dios, porque lo dice aquí su palabra. Llegando al final de la Biblia, en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 6, verso 16, dice: decían a las piedras y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pudimos revisar varios versículos del Antiguo Testamento donde se hacía referencia en todos ellos a la ira venidera, para referirse a un tiempo específico, a un momento exacto de la historia humana en que Dios iba a dar lugar a su ira. Se decía la ira de Jehová, la ira de Dios, o el día de la ira, o el día de la ira de Dios. En este versículo del Apocalipsis vemos que dice que viene la ira del Cordero, haciendo referencia, por supuesto, a nuestro Señor Jesús. Y ciertamente, la Biblia dice claramente que el Señor dijo que Dios le había dado al Hijo todo el poder. Así que el Hijo, cuando vuelva en su segunda venida, literal a la tierra, ese Señor va a llegar a Israel, de donde salió. El verso que hemos leído dice: y caer sobre nosotros, que la gente le decía a las piedras y a los montes, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto se refiere, hermano, porque cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida literal, vale decir, cuando Él venga y toque la tierra, porque la segunda venida del Señor tiene dos fases. La primera de ellas es el arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes, de los verdaderos seguidores de Jesús. En ese momento el Señor mismo descenderá desde el cielo, pero llegará solamente hasta las nubes, no tocará la tierra, sus pies no van a tocar la tierra. El Señor traerá a la atmósfera de este planeta todas las personas que han muerto y están con Él en estos momentos, y las enviará a la tierra para resucitarlas, ponerle un cuerpo que sea idéntico al que Él tiene. Y a todos los creyentes que están vivos aquí en la tierra, les cambiará ese cuerpo que tienen por uno como el que Él tiene, y los levantará y los unirá a los otros resucitados, y se los llevará al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero. Ahí pasará un periodo de 7 años en los cuales en la tierra estará el anticristo y la gran tribulación, y nosotros estaremos con el Señor si es que Él viene en esta época. Posteriormente el Señor bajará a parar la tercera guerra mundial. En este momento es donde el cielo se abre, dice la Biblia, como si fuera una cortina, y baja Jesús, y con todos nosotros detrás de Él. En ese momento Jesús baja y desciende a la tierra, tocando esta vez la tierra, baja en el Monte de los Olivos en Israel. Cuando el Señor toca la tierra en el Monte de los Olivos, se produce un terremoto y se abre ese lugar y se arma un valle, pero inmenso. En ese valle se pone el trono de Jesús, y en ese momento, delante de Jesús, van a ser traídas todas las naciones de la tierra, porque van a ser juzgadas por Jesús. Este es el llamado juicio a las naciones que nosotros hemos hablado en este estudio antes.
A este momento de la historia se refiere este versículo del Apocalipsis capítulo 6, verso 16, donde decían los hombres: a las piedras y a los montes caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Te das cuenta? Ellos mismos se están acusando de que no se portaron bien con el Señor y saben los que le vienen encima. Ese juicio, hemos dicho muchas veces, que va a ser en directa relación a lo que las naciones, el comportamiento que las distintas naciones han tenido con el pueblo carnalmente hablando, con el pueblo de Israel, vale decir, con los judíos. Jesús, que tiene nacionalidad terrestre, aparte de la celestial, la nacionalidad terrestre de Jesús es judía. Y Jesús, cuando vuelva, en su segunda venida, se va a sentar en su trono ahí en Israel y va a juzgar a cada uno de los países de esta tierra en conformidad al comportamiento que esos países tuvieron en contra de Israel. Los países musulmanes van a llorar lágrimas de sangre. Los países ridículos y estúpidos como Chile, con los presidentes que hemos tenido, que le están dando el apoyo, que van en contra de los judíos, van a tener que estar ahí, van a tener que rendirle cuenta a Jesús. ¿Por qué este país de Chile, que ni siquiera tiene 200 años, ni siquiera tenemos 200 años como la gente, y venimos a meternos en un problema que trae más de miles de años entre los judíos y los árabes? Van a tener que ir a rendir cuenta quiénes somos nosotros para meternos en ese asunto. Van a tener que dar cuenta en ese momento. Seguimos en el libro de los Apocalipsis. Dice en el capítulo 14, verso 10, dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vemos muy bien aquí. Aquí hace referencia también a la gran tribulación. Todas aquellas personas que en la tribulación queden, que no se hayan ido en el arrebatamiento de la iglesia, todas aquellas personas que alguna vez escucharon el Evangelio y dentro del Evangelio escucharon las cosas que habrían de venir pronto, vale decir, el arrebatamiento, la gran tribulación, el surgimiento en la tierra del anticristo, el falso profeta con todos los milagros mentirosos y con poder del diablo que va a hacer aquí en la tierra, pero esa gente no se convirtió, no dio el paso que tenía de dar de fe para seguir a Jesús, y se produjo el arrebatamiento y ellos quedaron aquí abajo. Y una vez que estaban aquí abajo se dieron cuenta cómo las cosas que aquellos cristianos le dijeron empiezan a ocurrir una tras una y no se dejan poner la marca y pierden sus cabezas porque le van a cortar la cabeza por no ponerse la marca de la bestia. Esos podrán salvar sus vidas. Pero el que se ponga la marca de la bestia tendrá como resultado sufrir la ira de Dios. Y como lo dice este verso bíblico, dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Aquí no hay un castigo de mentira. Cuando la Biblia habla de un castigo que dice que será atormentado con fuego y azufre por toda la eternidad,
quiere decir que la persona va a ser atormentada durante día y noche por todo el tiempo, por toda la eternidad. Y no hay otra forma de entender el versículo, porque así es y así será.